Estamos conversando sobre la situación económica en Nicaragua, en Guatemala y dejábamos pendiente ahora, Mauricio, El Salvador. ¿Cómo estás viendo El Salvador en estos días y cuáles son un poco las perspectivas que estás viendo para 2013? Quisiera aprovechar para tomar un poco de las ideas que han vertido aquí los otros dos panelistas para enmarcar eso en nuestra realidad. Primero, interesante en el caso de Nicaragua, ¿verdad?, el tema del pragmatismo, el tema de estar vacunados, mencionaste que creo que es muy interesante, si el pragmatismo en el sentido de no seguir hablando de modelos que ya son arcaicos y que han terminado y pensar en que la fuerza política, en el caso del Frente Sandinista, haya llegado a la conclusión de que hay que ir hacia un modelo que contenga un poco del contenido de su programático o ideológico del partido, pero un contenido más pragmático de mercado, y que eso esté funcionando en Nicaragua, porque creo que es una gran lección para nosotros. Y también me quiero referir al caso de Nicaragua, donde Pablo nos ilustraba De Guatemala, donde Pablo nos ilustraba con dos cosas que creo que son importantes recalcar. Una es el tema de hacer las cosas que hay que hacer y hacerlas al inicio de un periodo presidencial. La reforma fiscal en Guatemala era impostergable. Es cierto que siempre acarrea procesos de discusión, pero creo que Guatemala fue adelante con una reforma fiscal un poco más ambiciosa o más completa que las que hemos visto acá. Y la otra cosa que es importante es el tema de que hayan acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas en Guatemala, que también creo que es un gran avance, y otra cosa que de la que tenemos que aprender mucho. Porque aquí, es decir, en El Salvador, nos falta pragmatismo, ¿verdad?, en las fuerzas políticas, nos falta todavía llegar a la conclusión de un modelo, ¿verdad?, económico que nos lleve a un poco más de prosperidad. Nos falta hacer bien hechas las cosas y con los calendarios electorales que se requieren, y se requiere además de eso más acuerdos políticos. Interesante que el presupuesto de Guatemala haya sido aprobado con cierto nivel de acuerdo político. Aquí probablemente vamos a ver un presupuesto que va a ser aprobado con aplanadora. Y yo creo que ya las aplanadoras las deberíamos ir dejando atrás en un proceso de fortalecimiento de instituciones democráticas y tener presupuestos que realmente reflejen la realidad. Entonces, cuando nos preguntamos dónde está la economía salvadoreña, es una economía que crece muy poco. Y en parte, en mi juicio, crece muy poco, porque si vemos los problemas del resto de los países, incluso en el caso de que Nicaragua, que tenga un gobierno del Frente Sandinista, creciendo más que nosotros, es decir, parte del problema es que nosotros no hemos logrado, primero, tener unas fuerzas políticas que capten ese pragmatismo, que se vacunen y que dejen de estar pensando en controles de precios y que dejen de estar pensando en este tipo de cosas que ya se probó que no funcionan. Y nos falta, además de eso, también más acuerdos para que el país pueda crecer más. Entonces, generar ese espacio de confianza que solo permite que el país crezca con nadadito de perro, ¿verdad? Un 1.3 es como cuando van nadando los perritos que caminan muy despacio. Esa es una frase de un economista centroamericano, ¿verdad?, porque no es mía, pero que ilustra muy bien la realidad de El Salvador. Incluso veo que en el sector externo hemos perdido dinamismo, ¿verdad? Nos falta más inversión extranjera, nuestras remesas están creciendo, pero no están muy afectadas por la situación mundial, y vemos que nuestro principal problema es que también venimos acarreando un déficit fiscal, al igual que el que tiene Guatemala y Nicaragua, que son insostenibles. Es decir, la gente sabe que tarde o temprano ese déficit fiscal va a haber que cerrarlo, que va a haber que tomar medidas de ajuste dramáticas, y lo que hemos venido viendo son como parches, que vamos poniendo parches. Tú mencionabas, se han hecho 2 reformas tributarias, esta sería la tercera reforma tributaria, pero no son verdaderas reformas tributarias, son incrementos de impuestos, y lo que el país necesita es una reforma tributaria que afecte no solo por el lado de los ingresos, sino que haya un rediseño del Estado, que haya un control en el lado del gasto, y que se afecten los 2 principales problemas que tiene el país por el lado del gasto. Uno es el tema de los subsidios, donde vemos subsidios generalizados que el país no tiene capacidad de pagar, y el otro es el tema de un sistema de pensiones que también está mal diseñado y que hay que corregir. Entonces,
En el sector fiscal lo que podemos ver son arreglos, estamos viendo problemas de caja que no están solucionados a mi juicio, pero en el fondo los problemas de caja van a estar ahí el próximo año si no se corrige el tema de fondo de la situación fiscal del gobierno. Y en el lado del sector financiero, sí, El Salvador creo que tiene una fortaleza, tiene un sistema financiero bien capitalizado, pero en el que estamos viendo que la situación fiscal está haciendo que suban las tasas de interés y que eso va a repercutir en el nivel de actividad económica. O sea, yo creo que ahí hay que empezar a poner mucha atención en el tema de que el alza de las tasas de interés, y también creo yo que hay que empezar a ver esa fortaleza del sector financiero como una ventaja, por lo menos, a que no haya un problema de sostenibilidad fiscal por el lado del sector financiero. Entonces, creo que estamos avanzando muy poco, con una nadadita de perro, que nos falta definir un modelo más pragmático y que nos falta lograr más acuerdos, Luis. Luis, tú mencionabas dos cosas que me llamaron la atención. Uno, si nos cuentas un poco sobre el déficit fiscal, cómo está compuesto en Nicaragua, todo esto de la ayuda que reciben también de las dos fuentes que tú mencionabas. Y lo otro es el tema, yo te pregunté los aspectos positivos, ahora te pregunto el aspecto negativo que tú mencionabas de la institucionalidad. O sea, y ese cambio generacional que nos mencionabas que sería importante a futuro en Nicaragua. Tal vez esos dos temas si podemos abordarlos. Bueno, en relación al déficit fiscal, Nicaragua sigue una política de controlar el déficit fiscal, apretarse el cinturón para evitar tener déficit fiscal insostenible como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que hay tareas pendientes que tienen que ver, por ejemplo, con la institucionalidad. Tenemos alguna fortaleza. La cooperación internacional que mencionaba es muy importante. Solo en el 2011 recibimos 1.400 millones de dólares en cooperación internacional. Para un país que tiene 9.100 millones de dólares de Producto Interno Bruto, es una enorme cooperación internacional. La de Venezuela representa 610 millones de dólares y el resto otros cooperantes. Naturalmente que una dependencia de la cooperación que se creó desde los 80 y sigue hasta el presente. Esta cooperación internacional tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos. La cooperación venezolana se ha utilizado como una especie de presupuesto paralelo. Nicaragua tiene dos presupuestos: el presupuesto general de la República y el presupuesto paralelo de la cooperación venezolana, que es utilizado de manera discrecional, que sirve para satisfacer ciertas necesidades sociales inmediatas, lo que es positivo, pero también se utiliza con clientelismo político y muy poca transparencia. Por otro lado, yo he señalado, e insisto, que un país tiene que lograr un desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible no solamente tener un crecimiento PIB per cápita elevado. Nicaragua logró sus mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en los años 50, 60 y 70 bajo la dictadura de los Somoza. Pero no fue un desarrollo sostenible porque no había sostenibilidad política y el deseo de la familia Somoza de perpetuarse en el poder, más la influencia de las ideas de izquierda de ese momento, generó la revolución de 79, la crisis y la guerra civil de los 80, donde Nicaragua se hundió. Luego que Nicaragua se hundió, entramos en un periodo del 90 al 2012 de unas tasas de crecimiento positivas pero moderadas. Tampoco hay que creer que Nicaragua es un milagro económico, por favor. El PIB per cápita de hoy real es igual, menor inclusive al de 1977. Lo que necesitamos es una sostenibilidad institucional que implica muchos aspectos y muchas facetas. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que incluso no solo para Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional dice que los países centroamericanos, si tuvieran instituciones de la calidad de Chile, crecería, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, tendencialmente un 3% más. Es importante la institucionalidad, no solo en tramitología de negocio, no solo en clima de negocio, también en gobernabilidad, un poder judicial transparente. Eso es lo que nos hace falta a Nicaragua. En política económica yo soy a favor de la política que algunos llaman despectivamente neoliberales, de libertad de precios, libertad de comercio, son políticas positivas. Evitar los déficits fiscales son políticas positivas porque si no te tenés que ajustar. Pero necesitamos sostenibilidad política de largo plazo
construir un Estado de Derecho, una verdadera democracia. Y una pequeña corrección, en Nicaragua hay un acuerdo de un sistema de libre empresa, pero el gobierno, por otro lado, usa una retórica, que ya todo el mundo sabe que es retórica, de que el gobierno se define como socialista, solidario y cristiano. En fin, es de hecho un gobierno de libre empresa que el mismo FSLN se ha transformado en nuevos empresarios. Eso tiene un lado positivo y un lado negativo, porque al haber surgido un nuevo grupo empresarial vinculado incluso con la cooperación del ALBA, que tiende a crear grupos empresariales sui generis, ya se vuelven grupos de intereses que en realidad el socialismo del siglo XXI es una utopía. No es viable para Nicaragua, no es viable para ningún país. El populismo en Venezuela se mantiene por el mar de petróleo. Pero que yo sepa, ni Nicaragua, ni ningún país centroamericano tiene un mar de petróleo para mantener la política populista de Chávez. En ese sentido, tenemos que adoptar política pragmática, realista y necesaria para poder crecer. Pablo, Guatemala ha sido bastante conservador en su deuda externa, por ejemplo, y siempre ha tenido, si no me equivoco, una de las deudas externas más bajas de la región definitivamente y creo que de América Latina. Pero, ¿cómo está la situación fiscal ahora? Porque siempre se ha criticado que la recaudación tributaria llega al 11% del PIB, ¿verdad? Y que baja, pero ¿está cambiando toda esa situación y logra el equilibrio fiscal Guatemala o no? No logra el equilibrio fiscal, tiene un desequilibrio persistente en el orden del 3% del Producto Interno Bruto, con una capacidad de recaudación limitada que ha alcanzado el orden del 11% del Producto Interno Bruto también, y que con la reforma tributaria de febrero de este año se espera pueda tener un efecto especialmente en el año 2013 por reformas que se introdujeron al impuesto sobre la renta. Ese aumento en recaudación que se espera pueda producirse en el año 2013 supone una capacidad aumentada también de la autoridad recaudadora, que han venido estos meses desde la reforma de febrero para la fecha, preparándose para el ingreso de vigencia de estas nuevas disposiciones. Así que habrá que ver si efectivamente rinde la reforma. El gobierno espera que pueda hacer una contribución del orden de medio punto del Producto Interno Bruto, hasta el 0.8% son las predicciones más optimistas. Ahora, esa realidad de recaudación limitada y de déficit persistente entre 2,5% y 3% del Producto Interno Bruto tiene aparejado, por supuesto, su manifestación por el lado de los gastos. El gasto de funcionamiento, el gasto corriente del gobierno con presiones crecientes año con año, y el gasto de capital, los gastos de inversión como una válvula de escape, incluso limitando lo que son los niveles de inversión pública últimamente. La deuda ha servido especialmente en su manifestación interna últimamente desde el año 2009, la administración anterior y esta administración lo ha notado igualmente, aunque la manifestación mayor era la administración pasada, creciendo en la deuda interna, buscando por la provisión de esos recursos la fuente de financiamiento ante la precariedad fiscal. Efectivamente, en materia de deuda externa, Guatemala conserva pues, un perfil muy saludable, deuda que en promedio tiene 24 años de duración, 80% de ella con acreedores oficiales, una incursión exitosa en los mercados internacionales hace pocos meses, con $700 millones en eurobonos. Pero sin duda el tema fiscal es un tema de persistente atención en Guatemala y donde han habido algunos pasos dados en una línea de corrección, pero tendrá que mantenerse el ritmo, especialmente viendo el dilema fiscal más allá de lo tributario. Cómo traemos al gasto público también nociones de mayor transparencia, más efectividad, mayor eficiencia incluso en la generación de los servicios públicos. A un corte comercial, pero a la vuelta, Mauricio, vemos la comparación con El Salvador en términos fiscales, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.